¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les mando un saludo para todos aquellos que nos ven por el canal de YouTube en Yuris Abogados y también para la comunidad de Facebook. El día de hoy tenemos una invitada muy importante, muy especial, una mujer que admiro mucho, la licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, representando a la máxima casa de estudios, Corazón Verde y Oro. Claro que sí tenemos que poner en alto a la universidad. Y hoy tenemos este tema de medios alternos, justicia restaurativa. Pero bueno, muchísimas gracias, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a toda la audición que nos está observando a través de Facebook, a través de YouTube. Los invito a que se suscriban al canal de Yuris Abogados. Obviamente el experto en los temas, aquí está mi compañero Dorantes. Vamos a hablar de medios alternos de solución de conflictos a través de sede judicial. Entonces, pues, sin más. Muchas gracias, licenciada. Bueno, la licenciada trae un tema novedoso, nuevo, que cambió o ha venido a cambiar el paradigma de cómo resolver una problemática jurídica, un conflicto jurídico. Yo creo que si tú no me dejaras mentir, antes de 2015, este tema de medios alternos al proceso como que no estaba tan novedoso, se vislumbraba más o menos en la nueva oleada de derechos humanos, pero no tenía tanto auge y fue hasta 2015 que empezó a cambiar. Entonces, ¿qué es el concepto fundamental de medios alternos? ¿Cómo es que funciona? Ok, bueno, los medios alternos de solución de conflictos, como bien lo refieres, viene a cambiar este paradigma que traemos los abogados muy arraigado a resolver los conflictos o las controversias que se nos plantean a través de un despacho jurídico, a través del órgano jurisdiccional. Esto quiere decir que los abogados estamos muy casados con la parte de llevar el conflicto a través de órgano jurisdiccional y resolverlo a través de una sentencia o de una resolución. Pero ¿qué es lo que pasa con medios alternos? Se deja un poco de lado la posibilidad de acudir a un centro estatal de mediación con el objetivo único de resolver esa controversia de la mejor manera posible. Entonces, hablamos de mediación, hablamos de conciliación y hablamos de justicia restaurativa, que son temas totalmente diferentes y que muy pocos conocen de ellos o bien no desean participar. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de estos conceptos fundamentales para diferenciar qué es lo que entra dentro de cada uno de estos mecanismos. Vamos a pasar a este tema que es mediación, conciliación y justicia restaurativa, entendiendo que la mediación es este método o este mecanismo o este proceso mediante el cual un mediador, que es una persona tercera neutral, va a llevar a cabo un proceso con las personas que deseen resolver un conflicto a través del diálogo respetuoso y armónico. Recordemos que la mediación y la conciliación son sumamente diferentes. Muchas veces confundimos y decimos vamos a ir a mediar y a conciliar, pero son temas totalmente diferentes. Entonces la mediación por un lado es atendida por un mediador, que es ese tercero neutral, y en la conciliación hablamos de igual un proceso o un mecanismo igual donde un tercero llamado conciliador va a hacer llegar a las partes para que a través de sugerencias ellos puedan resolver su conflicto. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar estos dos mecanismos? Bueno, por un lado la mediación está el mediador y por la parte de la conciliación está el conciliador, y la única diferencia es que en la conciliación encontramos que el mediador les propone o les da sugerencias de cómo resolver el conflicto, y por el otro lado encontramos a la mediación, que es donde el mediador allega a las partes para que obtengan un puente de comunicación y ellos acuerden a través de un convenio escrito la solución de su controversia. Ok, es una línea delgada de comprender entre mediación y conciliación que a veces nos cuesta trabajo. Y conceptos tan sencillos como eso, pues a veces son el caballo de batalla. Yo quiero retomar lo que comenta la licenciada Irene al principio de la grabación. Lo que pasa está, y ya lo habíamos platicado con la compañera, los abogados hemos sido educados desde hace mucho tiempo, yo creo que desde el principio de la institución de la abogacía, a los órganos jurisdiccionales. Así es. Yo creo que desde la máxima
¿no? Desde la máxima de los órganos jurisdiccionales siempre es esta parte de la oratoria y vamos a llamarle así del pleito, casi Sí, casi. sí. Te agarras del chón, como dicen ahí vulgarmente, podríamos llamarlo coloquial, te peleas, actor, demandado, y desde el inicio de la humanidad, desde Roma, los primeros juzgados, en la institución romanista, pues siempre es esta forma de confrontarse. Sí. Siempre es confrontarse y así se ha preparado a los abogados. Yo creo que si tú no me dejarás mentir, quitar el chip de la formación de nuestros maestros, que con todo respeto, bueno, algunos que nos estén viendo, nos han implantado esa parte de si no hay pleito, no hay abogado. Sí, sí, definitivamente. O sea, yo creo que las partes cuando llegan acompañadas de su abogado, sienten ese poder de llegar al Centro Estatal de Mediación y exigir, ¿no? Exigir porque así estamos educados. O sea, la universidad nos ha creado como licenciados en Derecho para controvertir, ¿no? Para pelear. Pero ¿qué pasa entonces si tienes a dos personas que acuden al despacho y tú observas que no es tanto el conflicto, que apenas empieza? Entonces, ¿por qué no sugerirles ir al centro de mediación? O sea, ¿por qué llevar la litis más allá de eso, no? Y yo creo que sí es, como dices, quitarnos un poco, sí, el chip de abogado, pero sin olvidarnos tanto de ser abogados. Porque evidentemente la mayoría de los conflictos son conflictos jurídicos. Entonces, si tú te quitas completamente el chip de abogado, entonces llegarás al centro de mediación sin saber cómo darle la respuesta a tus clientes. Entonces yo creo que se trata más bien de un modelo bifásico, por así decirlo, en el que el abogado o el licenciado en Derecho, que ha sido, pues sí, ha estudiado para defender a sus clientes, también lo puede hacer de una manera sencilla a través del Centro Estatal de Mediación. Entonces hablamos de que el abogado moderno pudiera tener entonces estas dos alternativas, que es el camino del órgano jurisdiccional y el camino de los medios alternos de solución de controversias. Claro, qué importante es lo que ella menciona. Ya se están abriendo las puertas para resolver las problemáticas jurídicas, ¿no? Por ahí en una justificación leí descongestionar el sistema judicial dentro de todo lo que se está llevando, la estadística de los juzgados que a veces se llena, y tratar de que con medios alternos encontrar una forma pacífica, ordenada, autorizada por el Estado y con efectos legales iguales que en una sentencia. Así es. Después de 2011 y cambia la Constitución en el sistema de derechos humanos, pues se permite ya esta nueva figura. En el Estado de México, pues para no errar, en el Estado de México tenemos el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, el cual da sus servicios en los diferentes municipios, que ahorita la experta nos comunicará acerca de eso. Y ella nos mencionó los primeros dos conceptos, la mediación y la conciliación. Me gustaría mencionar el tercero, que es el concepto de justicia restaurativa. Así es. Entonces, le pregunto a la licenciada, ¿qué es la justicia restaurativa en estos medios alternos? Sí, mira, muchos desconocen la parte de la justicia restaurativa, puesto que muy pocos han utilizado este mecanismo. Si bien algunos más ya conocen la mediación y la conciliación, la justicia restaurativa es muy poco usada, puesto que ya conlleva conflictos un poco mayores, ¿no? Hablamos de justicia restaurativa como un modelo en el que se atiende principalmente las necesidades de las víctimas o de aquellas personas que han sido ofendidas a través de algún delito. La justicia restaurativa se divide en dos, que es justicia restaurativa penal y justicia restaurativa familiar. Dentro de la justicia restaurativa familiar lo que intentamos es nuevamente estrechar los vínculos familiares que se han visto quebrantados y que usualmente se utilizan casi en su mayoría en segunda instancia, que es en salas. Así es. Ya han pasado las personas, hablemos de un procedimiento familiar en el que las personas o un núcleo familiar se ha visto afectado por algún conflicto o algún problema jurídico, en el que no se atiende evidentemente la parte emocional de las personas. Si bien deriva de un conflicto jurídico, lo cierto es que también hay que atender la parte emocional, porque sería tanto como únicamente resolver, digamos así, la envoltura,
del conflicto, pero no ir verdaderamente a la esencia del conflicto. Entonces la justicia restaurativa entra como este modelo en el que escuchan a las partes que han sido víctimas o, sí, como lo mencioné anteriormente, no sé, quebrantadas por algún delito. Entonces, este modelo atiende primeramente las necesidades de esas víctimas o de las personas que han sido ofendidas para posteriormente trabajarlo a través de sesiones en las que se llega a un acuerdo reparatorio. Hay que diferenciar que el acuerdo reparatorio aplica tanto para justicia restaurativa familiar como para justicia restaurativa penal. Pero hablemos de que en materia penal el acuerdo reparatorio no es ese acuerdo reparatorio en el que va a haber una remuneración económica por la ofensa o por el delito. Hablamos de esa particularidad de atender las necesidades que tuvo esa víctima y que el ofensor se responsabilice de esta ofensa que le causó a la víctima. Entonces, digamos que es una manera de hacerle ver a esa persona que tuvo la responsabilidad de hacerle daño a otra persona. Entonces, son, insisto, dos temas muy diferentes: justicia restaurativa familiar, justicia restaurativa penal. En justicia restaurativa familiar vamos a llevar un acuerdo reparatorio, sí, pero ese acuerdo reparatorio es más un acuerdo de mutuo respeto entre las partes que se vieron afectadas a través de un conflicto de índole familiar. Sí. Y en el acuerdo reparatorio en materia penal se puede llevar, sí, este acuerdo reparatorio en materia penal antes de la audiencia de juicio, en las que vamos a tratar de que las partes, el ofensor, se haga responsable de la parte que hizo o que asumió al hacerle daño a la víctima y que la víctima pueda otorgarle el perdón. Esto, sin embargo, muy pocas veces ocurre porque hay delitos en los que, por ejemplo, hablemos de un homicidio, pues evidentemente la víctima no la vas a volver a revictimizar en una sesión. Si no entra el acuerdo reparatorio. Si la víctima nos dice quiero o no quiero participar, debemos de respetar su decisión porque tampoco se trata de revictimizarla, ¿no? Entonces, hablamos de que este acuerdo reparatorio únicamente funge para hacer nuevamente digamos, estrechar estos vínculos que se vieron quebrantados, pero sin obligar a la persona, en este caso a la víctima, a celebrar este acuerdo reparatorio. Claro. Entonces, hablar de justicia restaurativa pues conlleva muchísimo, ¿no? Porque estamos hablando de temas mayores en donde el conflicto o el grado de conflictividad ya es sumamente alto. Entonces, quisiera que tratáramos este tema más adelante. Claro que sí. Porque pues sí, es un tema muy muy grande y que igual los invito a que participen en él, porque sí lo ofrece el centro de mediación. Si ustedes observan que sus clientes en segunda instancia sí están resolviendo la parte jurídica, pero no han logrado, no sé, resolver esta parte emocional o el conflicto en sí, que acudan al centro de mediación para que puedan llevar a cabo sesiones de justicia restaurativa. Es muy importante, hay que seguir creando esta cultura de paz en la sociedad, que evidentemente es algo que a nosotros no nos enseñan en derecho y que creo que es muy, pero muy necesario hoy en día, y más derivado de esta pandemia en la que observamos que la violencia familiar se dio en nuestra sociedad y se disparó en números y en estadística. Entonces, acudir al centro de mediación, el diálogo, el respeto y la comunicación, sin duda, siempre van a ser la mejor alternativa para las partes. Y yo estoy de acuerdo también con la licenciada. Yo creo que después del trato como abogados postulantes, porque puedes ser licenciado en Derecho, pero ser abogado postulante es diferente. Tienes un trato directo con la persona y a través de diferentes casos, pues te das cuenta que, como lo habíamos platicado, hay que aprender a distinguir una parte técnica, jurídica, un procedimiento jurisdiccional, y otra parte donde pues estamos tratando con personas. Personas se ven involucradas en esto, entonces sí es cierto, hay una parte técnica y una parte jurídica, pasos, métodos, etcétera, pero también estamos tratando con personas. Entonces muchas veces, la verdad,
dejamos de lado, a veces, no todos, pero algunos abogados dejan de lado esta parte humana y te enfocas más en el proceso, desahogar un acuerdo, desahogar una prevención, el procedimiento que vayas con sus reglas. Pero lo que dice la licenciada, dejamos de lado ese aspecto humano en el cual pues, son personas involucradas. Resuelves la problemática jurídica, pero probablemente no resuelves la problemática psicológica o social o el verdadero impacto que tiene esa sentencia, ¿no? Entonces hay que aprender también a distinguir esos dos aspectos. Yo creo que un aspecto es el técnico judicial, jurisdiccional, y otro es el aspecto humano, psicológico, emocional. También lo que tú comentas, lo mejor decirlo más muy breve, la parte de revictimizar a la persona. Muy brevemente lo comento, el hecho de que cuando tú acudes con un ministerio público, tienes que volver a narrar lo que viviste. Yo siempre lo he pensado eso. Cuando vas con el ministerio público y la noticia de hechos, pues estás frente al ministerio público, pero tienes que volverle a contar. A veces ese aspecto, pues digo, desahoga o tranquiliza, pero no siempre. Pensemos que se trata de un fraude o pensemos que se trata de un abuso de confianza. Posible, bueno, ese sería un tema así distinto, pero a lo que voy es cuando es fraude o abuso de confianza, a veces con el Ministerio Público vamos a pensar, no siempre te desahogas, porque te está escuchando la autoridad, licenciado, pasó esto, etcétera. Pero como acaba de mencionar la licenciada Irene, cuando son temas delicados como violación o cuando son de abuso sexual, que no es lo mismo, es una línea delgada, pero no es lo mismo, tienes que volver a contar, tienes que narrar los hechos, la noticia. Si te toca licenciada, o a lo mejor pues tienes la fortuna de una licenciada tan humana como la licenciada Irene, pues te podrás sentir como mujer pues más tranquila, ¿no? En el momento de decirle. Casi tú quisieras que todo estuviera encerrado, nada más ella, tú, y que todo quedara entre ella y la que está narrando. Pero no siempre es así. Desgraciadamente a veces también es pues servidores públicos, sin mencionar, ministerios públicos que escuchan la noticia, pero esa empatía. Yo apenas estaba viendo un video de una compañera que es Carlita Villanueva, si la ubicas muy bien. Y Carlita Villanueva también subió apenas un video de una chica que precisamente cuenta este aspecto. En el momento de llegar con el Ministerio Público y narrarle los hechos, pues vuelves, si ya es víctima, la vuelves a colocar aquí como víctima, ¿no? Pero bueno, yo nada más, yo creo que eso, igual como justicia restaurativa, merecería un video individual para no alargarnos. Todas las materias del derecho, sea derecho público, sea derecho privado en su ramificación, tienen principios, tienen axiomas jurídicos que son válidos para todo derecho en todo tiempo. Estos axiomas jurídicos es la estructura fundamental del derecho. El derecho penal tiene principios fundamentales, el derecho mercantil tiene principios, el derecho civil también tiene sus principios. Es esta estructura. La mediación y la conciliación no se queda atrás, también tiene sus propios principios. Esta estructura que forma a esta, vamos a llamarla entre comillas, nueva rama del derecho que viene a desahogar estas problemáticas. Licenciada, ¿cuáles son los principios de la mediación y la conciliación? Ok, dentro de la mediación, como bien lo refieres, encontramos varios principios que rigen a todo procedimiento. Dentro de la mediación, conciliación y justicia restaurativa encontramos en primer término a la voluntariedad. Entonces, hablamos de la voluntariedad como este principio básico y fundamental de la mediación, en donde no puedes obligar a ninguna de las partes a que acudan al Centro Estatal de Mediación. Muchos se preguntarán en la práctica, si yo llevo un asunto en juzgado familiar, a mí me obligan a acudir a las juntas informativas a través del primer auto de una controversia familiar. Y la respuesta es no te están obligando, porque el Centro Estatal de Mediación ha creado estas juntas informativas precisamente y únicamente para informar a las partes acerca de la existencia de un Centro Estatal de Mediación, que te van a informar acerca de los medios, las bondades y las ventajas que ofrece este centro estatal. Si bien es cierto, en el auto te están invitando o exhortando a que acudas al centro de mediación, lo cierto es que no te van a obligar a que lleves tu proceso en el Centro Estatal de Mediación.
Este principio de voluntariedad está más encaminado al proceso en sí. Es decir, cuando tú ya tomaste la determinación de llevar a cabo el procedimiento de mediación y conciliación, entonces tú en cualquier momento o en cualquier etapa del proceso de mediación puedes decir que quieres concluir el procedimiento. Muchos podrían decir, ¿cómo es que se va a concluir un procedimiento de mediación así solo porque sí? Bueno, la respuesta es que el reglamento del Centro Estatal de Mediación refiere a esta parte que se puede concluir un proceso a través de convenio verbal o convenio escrito, a través de la decisión de los interesados, que en este caso puede ser la parte solicitante o la parte invitada, o bien de comparecientes, porque ocurre muchas veces que las dos partes acuden al Centro Estatal de Mediación sin tener que ser citados, es decir, ellos acuden por propia voluntad. Entonces, la voluntariedad está encaminada a esta parte en que tú en cualquier momento puedes decidir terminar o darle fin al procedimiento sin que tengas que llegar al convenio escrito. Entonces, este primer punto de la voluntariedad es muy importante porque es pues fundamental para saber que la mediación y la conciliación, su esencia misma es precisamente esto, la voluntariedad. Sí, yo creo que ahí lo único que cabe agregar es voluntad. El centro de mediación es una institución muy noble, que el cual te permite, pues a través de que es tu voluntad, acudir a la mediación. Esta voluntad que dice la licenciada es verdad, y es que, amiga, en los expedientes vemos estas frases de los juzgados, estas frases que a lo mejor para algunos incómoda, que dice, está el centro de mediación, ¿no? O sea, te está invitando, lo que dice la licenciada, no te está obligando, está diciendo, ¿saben qué? Hay un centro especial, quieren acudir, quieren hacer uso de él, los invito para que se entren con una persona especializada y les pueda ayudar. Entonces, es importante esto que menciona la licenciada, voluntad. Yo quiero acudir, voy y lo hago. Si no quiero, es opcional, ¿no? Así es. Muy bien. Pasamos al tema del principio de confidencialidad. Es importante este principio de confidencialidad porque muchos abogados acuden al Centro Estatal de Mediación con el único fin de obtener una prueba más. Y lo digo así porque en efecto muchos abogados van con sus clientes y los utilizan para obtener otra prueba que puedan adjuntar a su expediente del órgano jurisdiccional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para aquellos abogados que creen que la mediación les va a servir para tener un documento público que pueda soportar su dicho en juzgado? La respuesta es que no la van a obtener. La confidencialidad del Centro Estatal de Mediación aplica en las sesiones de mediación y conciliación, puesto que al entrar a la sala de mediación no hay nada videograbado, nada escrito acerca de lo que se habló dentro de las sesiones de mediación y conciliación, y muchos tienen la idea de que necesitan copias de lo que se habló dentro de la sesión de mediación, y pues no, la respuesta es que no la van a obtener porque precisamente el centro de mediación, una de esas bondades que tiene es que es confidencial en todo momento, es decir, las partes pueden incluso hacer un reconocimiento de algo que no sabían los abogados y que dentro de la sesión no va a salir. Ni tampoco el mediador conciliador está obligado a acudir a juzgado como un tercero, es decir, que pueda ser testigo de lo que la otra persona escuchó en la sesión de mediación. A lo mejor muchos abogados quisieran usar esta parte y decir, nosotros acudimos al Centro Estatal de Mediación y queremos invitar como testigo al mediador conciliador que llevó la sesión, puesto que dentro de esa sesión se habló de tal o tal tema. Entonces, todo lo que se habló dentro de la sesión, ahí se queda. Nada queda por escrito, a menos que se llegue a un convenio escrito, es lo único que va a integrar su expediente. Entonces, esta parte de la confidencialidad es muy importante para que la tomen en cuenta y no seamos abogados maliciosos que queramos obtener una prueba pública, porque pues finalmente el Centro Estatal de Mediación es un ente público, para posteriormente adjuntarlo a nuestro expediente, ¿no? Porque no funciona así. El procedimiento es totalmente confidencial de inicio a fin. Qué importante lo que nos dice la licenciada, ¿eh? Ya también está jalando las orejas a esos abogados maliciosos.
literalmente así es. Y es que no es de mencionarlo, yo creo que el espectador que nos está viendo, pues hay abogados buenos, hay abogados que no tanto, hay abogados éticos, la verdad es que sí, hay abogados que no mucho, entonces, y la sociedad lo sabe, yo creo que la sociedad lo sabe, sí. Y no es algo de ocultar, no podemos ocultar eso. Entonces, lo que menciona la licenciada, ojo con eso, licenciado, que quieras ocupar centro de mediación como prueba, porque luego así es, tratas de reunir pruebas, tratas de recaudar pruebas, los quieres meter a juicio, ya está la respuesta, no se puede. Entonces, ojo ahí, abusados, de hecho ni se graba todo, por la misma bondad, ¿no? Mantienen la bondad de esa institución de que lo que dices, ahí se queda. Así es. Que dijiste y se quedó y se acabó. Entonces, ahí está la verdad, es confidencial. También para que las personas tengan la confianza de acudir al centro y que pues que sepan que no va a haber un antecedente ni una repercusión. Porque luego por esta falta de lo que le comentaba la licenciada, la falta de cultura en el centro de mediación, nos hace tener ese miedo, ¿no? Es que voy ahí y se va a quedar ahí grabado, licenciada. Es que yo le debo a lo mejor una cantidad de dinero y si la digo ahí se va a quedar grabado, ¿no? O si pasó tal cosa y lo digo ahí, va a quedar grabado. Entonces, personas tengan la confianza de acudir al centro de mediación porque nada queda ahí como antecedente. Pueden decir lo que gusten. Exacto. Okay. Pasamos al siguiente principio, que es la imparcialidad, que es también un principio pues, que rige al Centro Estatal de Mediación. Y yo creo que es un procedimiento muy bondadoso en esta parte. ¿Por qué? Porque, bueno, en un juzgado evidentemente alguien tiene que ser condenado, ¿no? El juez tiene que tomar parte sobre todo lo que le ofrecen o le ofertan en un órgano jurisdiccional para así decidir el rumbo de la controversia, ¿no? En el centro estatal, por su lado, pues no funciona así. El mediador conciliador, como les decía, es un ente imparcial, un ente neutral. Ello quiere decir que no va a tomar partido con la parte solicitante o la parte invitada, porque precisamente la intención es que los usuarios vean que no están frente a una autoridad, sino que están frente a un amigo, por así decirlo. Porque lo que queremos es que las personas se abran completamente a este nuevo modelo de justicia alternativa y que ellos mismos puedan tomar la determinación de resolver su conflicto. De un conflicto, solucionarlo a través de un acuerdo que va a ser esa voluntad de las partes, apoyadas de una persona especializada que es el mediador conciliador. Y en este caso, pues, él interactúa con las partes de esta manera, siendo imparcial, siendo un amigo de las partes. Por ello, si ustedes acuden al Centro Estatal de Mediación y gustan observar cómo es la temática, observarán que desde inicio a fin tiene una estructura totalmente diferente a la de un juzgado, porque lo que queremos es hacer que se familiaricen con el Centro Estatal de Mediación, que sientan que es un lugar armónico en donde van a encontrar respeto, diálogo y paz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde que entran, observamos una mesa redonda. Esta pues es la intención de no generar autoridad entre el mediador y las partes, sino que ellos mismos puedan decidir incluso dónde sentarse y sentirse amenos en la sesión de mediación. Entonces, esta parte también de la imparcialidad es muy importante, porque ya encontramos diferencias muy marcadas entre un proceso a través del órgano jurisdiccional, en donde la persona que va a decidir el rumbo de la controversia es el juez, y evidentemente él tomará parte sobre quién tiene la razón y quién no. Por otro lado, encontramos dentro del proceso de mediación-conciliación a este ente público llamado mediador, conciliador o facilitador, en donde él apoyará a las partes a resolver el conflicto sin que él tenga que decidir el rumbo del mismo. Entonces ya desde ahí encontramos diferencias, como te digo, marcadísimas, en donde tú puedes observar cuál es la diferencia entre órgano jurisdiccional y entre centro estatal de mediación. Y además de este principio, lo rige también el principio de equidad, en donde el mediador conciliador buscará tener en una balanza las mismas prerrogativas y los mismos derechos para las dos partes. Esto quiere decir que ningún convenio va a afectar a alguna de las partes, porque se trata de que sea equitativo para ambas personas, que exista una negociación para los dos.
Entonces, estos principios de equidad y de imparcialidad van inmersos dentro del mediador conciliador y dentro del proceso en sí. De hecho, qué bueno que lo menciona la licenciada, hay que separarlo radicalmente. Sí. Hay que separar radicalmente órgano jurisdiccional, proceso de demanda, emplazamiento, secuela procesal. Hay que separarlo completamente entre que tu abogado te lleve una demanda formalmente hablada, escrita, y el centro de mediación. O sea, hay que separar estos dos aspectos muy importantes que menciona la licenciada. El centro de mediación funciona totalmente diferente a un órgano jurisdiccional. Y esta parte de que el mediador pues es una parte intermedia. No le va a dar la razón ni a una ni a otra persona. Va a tratar de mediar entre los dos y llegar lo mejor. A diferencia del juez, como bien lo menciona la abogada, a diferencia del juez que sí toma parte por un presupuesto procesal básico desde el derecho, desde el presupuesto procesal básico desde el actor, desde el demandado, y como el juez como tercera autoridad, bueno, como tercera parte, sí toma una decisión. Entonces, desde el proceso, desde el presupuesto procesal básico en la teoría del proceso, el juez sí toma parte, sí decide, y de hecho, pues el juez lo que decida es lo que va a quedar. El juez dice, ¿sabes qué? Esto se va para ti, eso es lo que va a quedar. El mediador no. El mediador, de hecho, no toma esa decisión. La toman las partes. Es lo único que yo pudiera agregar en este apartado. ¿Hay otro principio, licenciada? Sí, vamos con el principio de legalidad. Si bien es cierto que el proceso de mediación es un proceso muy bondadoso, lo es en todas sus partes, también lo es que debe ser un procedimiento totalmente legal y apegado a derecho. Ello deriva obviamente porque si las partes llegan a un convenio escrito, este convenio tiene la categoría de cosa juzgada. Para aquellos que piensan que los convenios del Centro Estatal de Mediación no tienen alguna función ni rigidez o valor, pues es un error. El convenio que deriva dentro de las sesiones de mediación tiene toda esta fuerza de cosa juzgada, lo que quiere decir que en algún momento, si se llegara a incumplir, pues puedes acudir ahora sí al órgano jurisdiccional para que a través de las vías de apremio el juez pueda ejecutarlo. Ello quiere decir que sí tiene toda la validez. Tú puedes ir al Centro Estatal de Mediación, que además es un procedimiento totalmente gratuito para las partes, en donde tú acudes, celebras el convenio y pudieras pensar que no tiene ningún valor, puesto que es un procedimiento totalmente gratuito. Y no es así. El convenio tiene toda esa fuerza que puede tener una resolución que emite un juez y se puede ejecutar a través del órgano jurisdiccional competente en la materia para que lo puedan hacer valer a través de todas las vías de apremio que marca la ley. Entonces, este principio de legalidad es muy importante para que sepamos que todo lo que se lleva a través del centro de mediación sí está marcado en una ley y en un reglamento. Bueno, aquí habría que señalar una cuestión. Esta parte de llegar a una conciliación y llegar a un convenio se homologa, si la licenciada no me dejara mentir, a una cosa juzgada. Se homologa a cosa juzgada. Yo creo que de mi parte yo también podría, en parte vamos a decir, advertir que también este centro de mediación no es un juego, no es también algo que podemos tomar a la ligera, porque también a la hora de llegar a un convenio, pues se homologa una misma sentencia. Jurisdiccionalmente hablando es cosa juzgada, es cosa establecida, y yo creo que también ahí es esta parte de respetarlo, porque también tiene esta misma igualdad, ¿no? Entonces, nada más es lo que yo podía agregar, y obviamente pues también que está respaldado por las leyes mexicanas, está respaldado desde la Constitución con el nuevo paradigma de derechos humanos, y desde el Estado de México también está respaldado. Entonces tiene la misma calidad y fuerza que una sentencia. Sí es importante pues hacer esta distinción y también este respeto al centro de mediación, porque una vez establecido el convenio también se va a aplicar. Es algo que se aplica, estás con el mediador, pero se va a aplicar. Y es lo que yo pudiera agregar. Así es muy cierto. Muchas veces se cree, insisto, se tiene esa mala creencia de que los convenios de mediación casi son de chocolate o de dulce, ¿no? Sí. Y pues no es así. O sea, sí te ofrece muchas ventajas y muchas bondades el centro de mediación,
pero también tiene la rigidez ese convenio. Entonces, ya incluso dentro de los órganos jurisdiccionales, ya hay procedimientos o controversias en donde se está ejecutando ese convenio por incumplimiento, porque muchas veces las partes, cuando acuden sin un abogado, firman el documento solo por firmarlo. Ello quiere decir, por ejemplo, en una controversia de índole familiar, de guardia y custodia, pensión y régimen de convivencias, la señora cita al papá de los niños y esta persona acude y firma el documento y piensa, pues es el Centro Estatal de Mediación, no pasa nada. Entonces lo firman. ¿Y qué ocurre cuando esta persona incumple con el convenio? Entonces la señora acude con un abogado, a Juris Abogados, y entonces van a ejecutar ese convenio. Entonces lo ejecutan a través de toda esta investidura que tiene el juez, de toda esta fuerza que tiene el juzgador para hacerlo cumplir. Entonces, si van a ustedes acudir con sus clientes al Centro Estatal de Mediación, quizás sería muy bueno también que ustedes pudieran revisar ese convenio para verificar únicamente que sí le beneficia a su cliente. Ello no quiere decir que lo van a modificar todo o van a hacer que sea mejor para su cliente y no para la otra persona. Únicamente es verificar que en efecto está pegado a derecho y explicarle a sus clientes de qué se trata ese convenio, porque muchas veces las personas pues acuden y no saben en términos jurídicos o términos técnicos qué les están tratando de decir, porque a veces muchas personas confunden la guardia y custodia con la patria potestad, o los alimentos piensan que únicamente son alimentos comida, ¿no? Y entonces ahí entra la parte a lo mejor del abogado que decide llevar al Centro Estatal de Mediación a sus clientes, explicarles de manera pues más detallada de qué se trata todo este convenio de mediación, porque bueno, también como se los decía, es un convenio legal que obviamente va a llevar términos técnicos que los usuarios no van a entender. Entonces es importante que ustedes como abogados pudieran explicarles de qué se trata más a fondo ese convenio, porque muchas veces el convenio, pues, bueno, no muchas veces, el convenio lleva implícito al final las firmas autógrafas, las huellas de los usuarios, la firma del director regional, del mediador, y una leyenda que dice que todo se encuentra marcado a las leyes, a las buenas costumbres, y que adquiere el valor de cosa juzgada. Entonces es importante que ustedes expliquen a sus clientes qué quiere decir esto de cosa juzgada, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera saben qué es lo que están firmando y es importante que lo sepan, porque si hay un incumplimiento, digámoslo, en alimentos, por supuesto que vas a ir a ejecutarlo a través de un juzgado familiar. Y si en el juzgado familiar sigue esta persona sin cumplir, incluso ante el Ministerio Público, porque ya habría ahí el delito entonces de incumplimiento de obligaciones. Y muchos dicen, pero no tengo nada. Sí, el convenio de mediación te sirve precisamente para eso, porque ya es un instrumento público que adquirió ese carácter de cosa juzgada, y tú puedes hacerlo valer a través de las instancias correspondientes que ya tienen toda esta fuerza pública que tiene el Estado, como lo puede ser el Ministerio Público o en su caso el juez. Claro, y es que está desde el inicio de la humanidad. Me recuerda un libro que es Introducción a la Abogacía, de J. Moleriac, que desde él menciona que pues es la función del abogado, es su razón de existencia, es un perito en la materia jurídica, es un experto, está obligado a saber. Así es. Y de hecho, por esta misma figura del abogado, tiene que guiar a sus clientes. O sea, es la figura principal del abogado, hablar por otra persona. Desde advocatus, desde la función del abogado, es hablar por otro. Y yo creo que eso es lo que menciona la licenciada, el que si uno es perito, también en esta parte exhortando a los licenciados, si uno es perito en la materia o línea de interés en tu materia, pues que le expliques a tu cliente qué estás firmando, qué estás llevando, qué es esto, por qué tiene esta leyenda, porque lo desconocemos. A lo mejor firmamos algo y decimos, bueno, mi abogado me dijo, ¿no?
Aquí fírmele aquí, señor, bueno, pues aquí le firmo y ya, ahí queda, ¿no? Pero a veces esa, vamos a llamarle con la palabra, esa ignorancia de lo que estamos firmando nos conlleva pues, un problema, porque también psicológicamente decimos, híjole, ¿qué firmé? ¿Firmé algo malo? O sea, ¿firmé algo que me perjudica? El abogado me dijo que firmara, yo nada más firmé, pero pues no sé ni qué era. Entonces, yo creo que para que las personas estén bien tranquilas, pues hacer bien nuestro trabajo informando a las personas, decirles, ¿sabes qué? Aunque esté mal o aunque no sea lo más agradable, porque también a veces somos portadores de malas noticias, aunque no sea lo más agradable, pero pues decir la verdad, ¿no? ¿Sabe qué está firmando esto y así se trata esto? ¿Está de acuerdo? Por el principio de voluntariedad. ¿Está de acuerdo? Sí, perfecto. ¿No está de acuerdo? Bueno, entonces ya podemos ir a otra instancia. Muy bien, Lick, muy bien. Bueno, ahora hablaremos del último principio, que es el de la oralidad. Okay. El procedimiento de mediación y conciliación, justicia restaurativa, es en todo momento un procedimiento oral. Si ustedes alguna vez han acudido al Centro Estatal de Mediación, pueden verificar que desde el momento en que tú llevas la solicitud al Centro Estatal de Mediación, es totalmente oral. La persona, el primer plano que tú te encuentras es dos módulos de secretarios operativos, que es la primera atención o la primera cara del Centro Estatal de Mediación, en donde tú le expones, en este caso el abogado con sus clientes o las mismas personas, usuarios, acuden y les explican a estos secretarios operativos el conflicto. Las personas muchas veces van con 10,000 o 20,000 conflictos, ¿no? Sí. Y tienen ideas erróneas acerca de qué es realmente lo que quieren. Te pueden decir que van por una guardia y custodia, que van por una pensión, con un pleito con la vecina y demás, ¿no? Lo importante en el secretario operativo, que es la primer cara del Centro Estatal de Mediación, es depurar precisamente, porque estás escuchando a las partes. Desde el momento que tú llegas, te sientas, le planteas al secretario operativo tu conflicto, la controversia o las miles de controversias que llevas, el secretario operativo es especializado también en el tema y él observará cuál es el conflicto en sí, porque después de platicar con él 20 o 25 minutos, el secretario operativo se da cuenta cuál es verdaderamente el conflicto que quiere resolver. Bueno, viene por 5,000 asuntos que quiere resolver en este momento, ¿no? El secretario operativo depura todo lo que quiere resolver la persona y se va concretamente al conflicto que más le preocupa a la persona. Entonces ya desde ahí empezamos con una primera etapa oral, que es exponerle al secretario operativo la controversia o el conflicto que quieres resolver, y él a su vez hará una invitación hacia la otra persona. Entonces, en la segunda etapa, que es la invitación, el trabajador social, que no quiere decir que sea trabajador social de carrera. Trabajador social es la persona encargada de ir a notificar, es decir, de invitar a la otra persona a que acuda al Centro Estatal de Mediación. Posteriormente de la invitación, en donde se le invita al invitado a que acuda, pasan a la tercera etapa, que es la sesión de mediación, en donde se encontrarán con el mediador que les va a atender, y en todo momento el procedimiento es oral. Si verifican, no hay escritos como en un juzgado, no hay emplazamiento, no hay que correrle copias de traslado, no hay que verificar que vayan los sellos, no hay que exhortarlos, no hay que mandar un exhorto, nada. Es un procedimiento totalmente ágil, es como lo digo, totalmente oral, desde el inicio hasta el final. Entonces este principio yo creo que también es muy importante, porque pues ninguno te ofrece tantas bondades como el Centro Estatal de Mediación. Si ustedes lo verifican al llevar un proceso ahí, se darán cuenta de que es un procedimiento totalmente ágil y sencillo. Ok, de hecho, esta parte yo creo que responde también a las nuevas necesidades de la sociedad. En el sistema de justicia penal anterior, todo quedaba escrito y no había nada que no quedara escrito, y son volúmenes de expedientes en el que cual todo queda escrito. De hecho, pues hasta nos educaron con esas películas también de abogados, las famosas películas como de Presunto Culpable,
estas películas de esta filmación, donde ahí también se refleja la sociedad, y no solamente películas, usted puede ver la película, está de hecho en YouTube, Presunto Culpable, pero no solamente en películas, también es la realidad, o sea, la película refleja una realidad, y la nueva serie de Netflix, que también está sacando parte del que hizo Presunto Culpable, ¿no? Es un reflejo y una evolución del sistema jurisdiccional, que no todo quede escrito, porque el papel, si es escrito únicamente, pues puede quedarse ahí mucho tiempo, pero no reflejarse en una realidad. Yo creo que en el momento en el que ya se convierte en esto oral, busca, yo lo podría decir, la agilidad de un proceso, ser más ágil, ser más concreto y resolver el problema, ¿no? Y la segunda parte que mencionaba la licenciada Irene, es cierto, como personas pues tenemos muchos problemas, yo creo que todos tienen problemas, cada persona es un mundo y tiene problemas. Llegas al centro y dices, no, es que tengo este problema, esta problemática, y revuelvo todo ahí al licenciado, ¿no? Le digo 10 cosas, pero porque yo no sé de derecho, yo le digo lo que siento, no es mi malestar. Es como cuando vas con un doctor, con un médico, en una consulta del doctor, no le vas a decir que tienes algún tipo de problema, ¿no? No, tengo laringitis, no le voy a decir un tecnicismo médico, ¿no? Obviamente no. Yo le digo mi dolor, mi malestar. Y es igual en el centro de mediación. Llego, digo mi dolor y entonces me canaliza para la figura técnica jurídica, que ya sabe, porque pues, son muchos problemas, pero es una solución. Y no hay que revolverlo, también eso, para las personas que nos vean, por favor, no hay que revolverlo, hay que irse en la línea de un problema. Sí hay que resolverlos, pero uno por uno, eso es lo que yo quiero decir. O sea, un problema primero, después otra cosa, después una tercera cosa. Pareciera que están mezclados, a veces sí es así, pero no hay que revolverlos, son problemáticas distintas, es lo que yo podría agregar. Bueno, continuando con esta entrevista, ya que se ve muy bondadoso este nuevo sistema, este nuevo centro de mediación, esta parte de justicia restaurativa que está aquí en Toluca, en los juzgados civiles y familiares, aquí está este centro de mediación y conciliación, aquí en el video vamos a colocar algunas imágenes para que usted pueda verlo, puede acudir. Ya que se ve tan bondadoso, ¿en qué materias aplica y en qué materias no? Yo creo que la primera pregunta sería, ¿en qué materias aplica este nuevo sistema? El Centro Estatal de Mediación atiende a problemáticas de índole familiar, civil, mercantil, penal, y se excluyen solo aquellas materias de las que no conoce el Poder Judicial, que serían en este caso materia electoral, agraria, laboral y administrativa. Recordemos que laboral también ya tiene sus propios centros de mediación en materia laboral, y bueno, agrario y administrativo y electoral, bueno, son materias que no conoce el Poder Judicial del Estado. Entonces es importante que conozcamos que solo atenderá a aquellas de las que conoce también el Poder Judicial del Estado de México. Entonces es materia familiar, materia civil, materia mercantil, materia penal y justicia para adolescentes. También aplica para esto y también se agregan algunas otras como son condominal, vecinal y también mediación comunitaria. Es importante saber esto porque muchas veces hay conflictos vecinales y dicen, bueno, pero ahí solo resuelven controversias de índole jurídica. No, también atienden necesidades o conflictos comunitarios, como es la mediación en materia vecinal, la mediación comunitaria y también esto de justicia para adolescentes. Ok, es cierto, y qué importante. Es que siempre el sistema electoral ha llevado sus propias reglas, la verdad. El sistema electoral lleva sus propias reglas, lleva un mecanismo interno. Habrá que invitar a nuestro compañero Iván. Ahí, Iván, si nos estás viendo, hay que invitarte a materia electoral porque lleva sus propias reglas. Lo que es también en materia laboral, ya lo platicamos con el licenciado César González. Igual aquí vamos a dejar el enlace en el video para que ustedes lo puedan ver. Y una pequeña imagen. Ahí con el licenciado César González hablamos de que también en materia laboral tiene su propio sistema previo, una conciliación previa a un juicio. Entonces por eso es que la licenciada excluye a la materia laboral. No porque no exista un arreglo en la problemática, sino porque tiene su lugar propio para resolver este conflicto. Materia administrativa también, es lo mismo en parte.
y agraria, que también por ahí va fuera de esto, ¿no? Qué importante este sistema nos está rompiendo los paradigmas, y para aquellos que también estén estudiando, alumnos que luego también nos mandan mensajes y nos dicen, licenciado, tenía un examen de aquí casi, ya pude aprender esta figura jurídica y resolver mi examen. Está bien, yo creo que esa es la finalidad también del derecho, el comunicar las instituciones y más en esta nueva era de la mediación que tenemos que implementar. Licenciada, bueno, pues ya vimos que es muy bondadoso, vimos que aplica para muchas materias, vimos que otras no, porque tienen sus propios mecanismos, pero entonces habría que llevar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mecanismo, cuál es el proceso que está marcando el centro de mediación? ¿Cómo yo inicio? Bueno, ya me lo dijo a lo mejor muy bonito la licenciada, ¿cómo voy? ¿Cómo me acerco? ¿Qué tengo que hacer? Ok, vamos a hablar de cómo aplicarlo realmente ya en la práctica y cómo ir al Centro Estatal de Mediación. Actualmente el Centro Estatal de Mediación, bueno, como todo, tiene un organigrama. Está una dirección general que está presidida por un magistrado, que en este caso es el magistrado Valls, quien actualmente se encuentra como director general del Centro Estatal de Mediación. Existen 4 regiones o 4 direcciones regionales que fungen para revisar y, bueno, algunas otras atribuciones que tienen marcadas en la ley y en el reglamento. 4 direcciones regionales que en este caso son las direcciones de Región Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Ecatepec. Estas son 4 direcciones regionales a las que también se puede acudir en caso de alguna queja o solicitud o incluso felicitaciones acerca del trato que se recibe dentro del Centro Estatal de Mediación, porque también puede ser el caso. Y también cuenta con una dirección de certificación que es la encargada de llevar a cabo, bueno, todo este tema de especializar a las personas que se encuentran dentro de este Centro Estatal de Mediación. Ahora bien, ¿cómo acudo yo al Centro Estatal de Mediación para llevar a cabo un proceso de mediación, conciliación o justicia restaurativa? Si nosotros buscamos a través de internet el Centro Estatal de Mediación, va a aparecer la página del Centro Estatal de Mediación del Poder Judicial del Estado de México, en donde puedes visualizar dentro de esta página un formato de apertura. Este formato de apertura te permite llevar a cabo la solicitud al secretario operativo, que es el primer contacto que tiene el usuario con el centro estatal. Este formato se va a requisitar de la siguiente manera. Ustedes observan que en la parte delantera de este formato existe la solicitud de la parte solicitante. Entonces, en parte solicitante es algo así como el actor del procedimiento. En la parte posterior encontramos la parte invitada, que sería como algo así como la parte demandada. Dentro de la parte solicitante vamos a hacerlo práctico. Supongamos que en este caso yo voy a demandar la pensión alimenticia. Entonces voy a colocar todos mis datos generales, que es mi nombre completo, mi edad, cuántos años tengo, mi número de teléfono y los datos de mi domicilio actual. También viene un pequeño mapa para que ustedes puedan realizar un croquis, el cual solicito cuando ustedes hagan uso de estos medios alternos puedan realizarlo de la mejor manera, porque como el mismo Centro Estatal de Mediación llevará a cabo la invitación hacia la otra persona, no requiere que acompañen a esta persona, al trabajador social, como ocurre muchas veces en juzgados, que tienen que ir a emplazar y checar la agenda del notificador y llevarle las copias de traslado, ¿no? En este caso no ocurre así. Entonces hay que realizar el croquis de la mejor manera posible, puesto que el trabajador social solo se va a guiar única y exclusivamente de ese croquis, obviamente apoyado de los medios tecnológicos para llegar hasta ese domicilio. Y lo importante aquí también es observar esta parte de que se coloca un número de teléfono. ¿Por qué? Porque sí se hace uso de los medios tecnológicos para poder hacer
que la parte invitada acuda al Centro Estatal de Mediación. Entonces, es una bondad que también se tiene porque en un juzgado pues no podrías hacer una notificación a través de WhatsApp o a través de teléfono o un mensaje, ¿no? Porque obviamente lleva sus formalidades un emplazamiento. En este caso no ocurre así. Solicitarles que hagan ese croquis lo más detallado posible. Si es necesario colocar una captura de Google Maps o algún detalle extra, pues yo creo que mucho se agradecería para que el compañero trabajador social pueda llevar a cabo esa invitación de manera satisfactoria. Entonces volvemos, en la parte solicitante colocamos datos generales de la persona que realiza la solicitud, el croquis, y en la parte posterior, que creo yo es la más importante, que es la de parte invitada, colocar los datos de la otra persona. Se le está invitando al señor, no sé, Alejandro Ríos, ¿no? Que en este caso sería mi esposo. Entonces le van a ir a dejar la invitación hasta el domicilio que nosotros señalemos. Por eso es muy importante que se coloquen los datos de manera muy precisa, muy específica. Colocamos el número de teléfono de esta persona y el croquis. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces las personas dicen, no sé dónde está viviendo, pero sí tengo su teléfono. Con eso basta, con eso se hace la invitación vía telefónica. Muchas veces dicen, pero no creo que acuda si ustedes le llaman. Y la realidad es que sí hay muchas invitaciones que se hacen vía telefónica y las partes sí acuden. Solo es cuestión de confiar en que la invitación va a ser satisfactoria. Por esta parte es muy importante que se coloque el croquis y se pueda realizar así. Ahora bien, ¿qué ocurre si nosotros queremos llevar a cabo un proceso de mediación, pero la otra persona está en otro municipio, o está en otro estado, o está en otro país? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Existe la posibilidad de llevar a cabo los procesos a través del Centro Virtual de Mediación. Este Centro Virtual de Mediación funciona como una reunión de Webex, en donde están las personas solicitante e invitado y mediador conciliador a través de este centro virtual para poder llevar a cabo las sesiones de mediación. Ahora muchos dirían, pero entonces ¿cómo firmamos el convenio si estamos a distancia? La firma electrónica nos permite precisamente eso, agilizar el tema del convenio a través del centro virtual de mediación. Entonces, para aquellos que no tienen la firma electrónica, los invito a que puedan realizar las gestiones para que tengan esa firma electrónica, porque mucho les servirá, ya sea para un centro estatal de mediación o para llevar a cabo actuaciones dentro del órgano jurisdiccional. Entonces, las invitaciones se pueden realizar de cualquier manera, de eso ustedes no van a tener problema. Se pueden llevar a través de manera física, yendo al domicilio de la persona, a través vía telefónica o a través del centro virtual de mediación. Bueno, la licenciada nos está cambiando el paradigma totalmente de las cosas. Primero que nada, algo muy importante que menciona la licenciada, funciona muy diferente, señores, a un órgano jurisdiccional, el centro de mediación. Como abogado, para las personas, público en general o abogados que nos estén viendo, pues bueno, ahí se identificarán conmigo, lo vamos a comentar. El hecho de ir con el notificador, con el actuario, etcétera, sea la jurisdicción que toque, si es federal o si es estatal, tienes que ir, tienes que agendar cita como abogado, que en realidad técnicamente yo, la verdad, con todo respeto para los licenciados, pues tendrían que ir ellos. La ley así lo dice. Yo también sé, porque aquí no se me va de que a lo mejor ahí hacen coraje y dicen, este licenciado no sabe en la carga de trabajo que tenemos. Yo lo sé, realmente la carga de trabajo es pesada. También estuve en órgano jurisdiccional. Entonces es pesada, yo lo sé, pero el abogado tiene que ir, tiene que hacer cita. Tenemos que ir a hacer cita, a ver, licenciado, ¿cuál es su agenda? Esta. Y tenemos que llegar con la licenciada, vámonos, llevarla, notificar y regresarla al órgano. Digo, es una práctica que en México se ha realizado, no tengo problema en hacerla, no tengo un problema en realizarla, pero pues es complicado. Yo a veces lo digo con los compañeros, que una parte en el proceso, la más difícil es el emplazamiento, para mí. Sí. Para mí uno de los más difíciles, más tediosos y complicados es el emplazamiento. Sí. Porque el emplazamiento es muy difícil y con los compañeros, con ustedes mismos también, notificadores o actuarios, con ustedes mismos lo saben, el hecho y el peligro también
el hecho de ir a una comunidad, de ir a un lugar alejado, pues es también difícil para ustedes como servidores públicos, para los abogados a lo mejor que acompañan, y a lo mejor a veces hasta va el cliente, casi no se hace, no se practica mucho, para el abogado por ahí ya con carrera, casi no se hace, pero a veces el cliente quiere ir, a veces sí pasa, el cliente dice, yo también quiero ir a llevarle la demanda, y casi quiero ir ahí y que le esté, a ver, no que no está tu demanda, ¿no? Con el abogado y con el poder del Estado. Pero pues es que sí pasa, la dificultad del emplazamiento a un nuevo sistema. Habría que empezar a ir por ahí, como dice el maestro Osiris, hablando pero haciendo, ¿no? Hablando pero haciendo e ir modificando el protocolo del emplazamiento por parte de los servidores públicos, ¿no? Yo creo que esta petición vamos a subirla al Poder Judicial del Estado de México, aunque muchos nos van a odiar, pero tratar de agilizar o reformar esta figura del emplazamiento. Y aquí la licenciada maneja por teléfono, el centro los invita a que acudan a la instancia. Estas nuevas formas ya lo hace por teléfono, y diferencia de ir y llevarle la manita a la licenciada o llevarle la manita al notificador, el centro va, notifica, emplaza, entre comillas, porque no es un emplazamiento, pero va e invita personalmente. Amiga, esto no lo hace el órgano jurisdiccional. No. O sea, desgraciadamente, hay que decirlo, no lo hace, a lo mejor porque sí la ley lo manifiesta, pero no lo hace el órgano jurisdiccional, el centro de mediación sí lo hace. Híjole, aquí como que también los abogados nos van a decir, ay, licenciado, pero si es que si todo es por el centro de mediación, ya no voy a cobrar, porque es la realidad, no se nos escapa, y tampoco vamos a ocultar las cosas, pero también pues tantas bondades que también tiene el centro de mediación, sí. La verdad, nos está o nos va a quitar el trabajo también en muchas cuestiones, pero yo creo que también es parte de resolver los problemas más rápido, ¿no? Como abogado también estás obligado a darle una asesoría integral a la persona. Señor, señora, usted tiene estas posibilidades, aplíquelas, úselas. Si no se puede, si no llegamos a una solución, porque también puede pasar así, si no llegamos a una solución, bueno, lo intenté, fue este arreglo cordial que se intentó en su momento, no se pudo, bueno, pues ya me voy a ir a un órgano jurisdiccional, ¿no? Que es diferente. Sí. Bien, igual en el transcurso del video pues vamos a estar dejándolas cómo rellenar este formatito, y también en la parte de abajo vamos a dejar una descripción donde está la página de internet del centro de mediación y también donde pueden descargar el formato, y también aquí vamos a estar dejando el enlace para que puedan hacer las invitaciones. Yo creo que ya hay que hacer uso de estos nuevos medios y más aquí en la tecnología que estamos plasmando, y pues por parte de esta firma de Juris Abogados tratamos siempre de impulsar este aspecto tecnológico. Los invito en verdad a que acudan al Centro Estatal de Mediación. Es una institución sumamente noble. Se los puedo decir que en la realidad sí se pueden vislumbrar un sinfín de conflictos resueltos a través de la mediación y la conciliación. Que crean en ellos, porque, bueno, tantas bondades y tantas ventajas pudiera parecer que no, o sea, que no es real, que es irreal, ¿no? Que no es tangible. Y lo cierto es que sí, que el Centro Estatal de Mediación te puede ofrecer muchas bondades y muchos beneficios. Entonces, mi única petición es: utilicen los medios alternos de solución de controversias. El Centro Estatal está muy cerca de todos ustedes. Hay 19 centros regionales que también se van a colocar dentro de este video para que puedan acercarse al que esté más próximo a su domicilio. Entonces, hay muchos centros de mediación, no hay como pauta para decir no tengo las posibilidades de acudir, ¿no? El Centro Estatal es totalmente gratuito, es bondadoso, acérquense a ellos, apoyados o no de un abogado, el Centro Estatal está para servirles. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos ven. Recordemos que nosotros brindamos servicios jurídicos en Toluca, Estado de México y sus alrededores. Está apareciendo el número telefónico del despacho jurídico de Juris Abogados, pero repito, sea con nosotros o sea con cualquier otro abogado, por favor acérquense, asesórense, no seamos tendientes al conflicto, mejor solucionar una problemática es lo más importante. La cultura de paz hoy en día debe de ser la nueva moda del derecho. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Amiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias a todos.